Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja para Radio Eco Trackers y que hoy día les va a hablar acerca de lo que sucedió ayer y está sucediendo hoy en Ecuador. El día de ayer hubieron en Ecuador un hecho muy importante, la muerte de Rodrigo Borja, el expresidente de Ecuador, uno de los pocos presidentes de Quito, pero además uno de los pocos presidentes honestos de este país. Era el fundador de Izquierda Democrática, partido que lo fundó junto con mi padre, el doctor Luis Moreno Cordero. Y junto con el doctor Luis Moreno Cordero, el doctor Rodrigo Borja, que era su colaborador en el consultorio jurídico situado en la avenida Amazonas y Roca, fundaron el partido Izquierda Democrática, que se sumaron Yuro Córdoba, Andrés Córdoba Galarza y otros más. En el año 1974 fue electo diputado en ese momento por Ecuador, perdón, en 1972, pero el presidente Velasco Ibarra dio un golpe de Estado a pocos años de terminar su gobierno y volvió a ser candidato a presidente en el año 1988, luego del gobierno de León Febres Cordero. Y en 1988 su gobierno se caracterizó porque primero reconoció los territorios indígenas. Hubo el primer gran paro de la CONAIE, el primer gran paro indígena en 1990, y en ese gran paro de los indígenas, la mayor conquista que se dio fue que el gobierno de Rodrigo Borja reconoció a los indígenas territorios ancestrales, especialmente en la Amazonía, en la costa. Además, ratificó el derecho que tenían los huasipungueros a su terreno y a su territorio. Eso fue la primera gran conquista social de su gobierno. En segundo lugar, hizo una gran campaña de alfabetización y en esa gran campaña de alfabetización inclusive yo participé alfabetizando en la zona del sur de Muisne, en el sur de Esmeraldas, en la zona de Sálima. Ahí estuve participando yo como alfabetizador mientras realizaba una investigación de medicina para malaria y de malaria para la Universidad de Heidelberg. En ese año 1988, esa campaña de alfabetización produjo una verdadera revolución, porque los campesinos por primera vez aprendían a leer y a escribir y podían participar con su firma en las elecciones, con su voto en las elecciones, pero lo más importante, podían saber qué decían los políticos, podían entender los periódicos. Y eso fue muy importante. Además, la campaña de alfabetización se basó en un método novedoso propuesto por La pedagogía del oprimido, que es este libro que se publicó en esos años. Y esta pedagogía del oprimido que proponía uno que se llamaba la educación liberadora, se trataba de que las personas no aprendían letras, palabras y el alfabeto y el verbo y la gramática y todas esas cosas que nos enseñan, sino que el sistema se escogían palabras que eran palabras clave, se llamaban palabras liberadoras. Y entonces, este método propuesto por Paulo Freire era que a partir de esa palabra se comenzaba a discutir lo que significaba la palabra, cómo se escribía, pero lo más importante, cómo se podía usar esa palabra. Y esa palabra
producía una revolución en el cerebro de cada persona, de cada estudiante. Este fue el novedoso sistema de alfabetización que propuso el presidente Rodrigo Borja, el sistema de la educación liberadora de Paulo Freire. Ese fue el método mediante el cual se hizo la campaña de alfabetización. Esta campaña de alfabetización fue precisamente la que permitió que en los campos de Ecuador comenzaron a nacer organizaciones campesinas. Y a esto se sumó que en ese mismo tiempo Rodrigo Borja apoyó a las radioemisoras populares de CIESPAL y otras organizaciones religiosas católicas que tenían emisoras en todo el país. Y esta campaña de Monseñor Proaño, que había propuesto un modelo de alfabetización basado en este libro de Paulo Freire, de la educación liberadora, y en estas nuevas emisoras populares, los campesinos no solamente que aprendieron a leer y a escribir, sino que pudieron crear una red de comunicación dentro de las áreas rurales del Ecuador, con sus propios locutores, con sus propias ideas, con sus propias formas de entender las noticias, con su forma de traducir las noticias. Esto fue la gran revolución que comenzó Rodrigo Borja. No solamente que eso hizo, sino que Rodrigo Borja inclusive lo recibió aquí a Fidel Castro. Comenzó a alentar un proceso que ya venía dándose en Chile, que era que la izquierda podía llegar al poder no mediante la guerrilla, ni la violencia, ni el baño de sangre, como proponía Carlos Marx, sino que la izquierda podía llegar al poder mediante elecciones. Y los presidentes de izquierda no eran individuos que odiaban a los individuos que tienen propiedades, que tienen bienes. Sí, y que todo el mundo tenía que ser proletario, nadie tenía que ser propietario de nada, que era lo que proponía el socialismo. El Estado era dueño de todo. Él no. Rodrigo Borja proponía uno que se llamaba la izquierda democrática. Y en eso, este sistema, esta izquierda democrática que proponía Rodrigo Borja, permitía que las empresas tengan empleados, que los terratenientes sigan existiendo. Pero lo más importante es que, continuando con lo que fue la segunda reforma agraria de 1974, en esta segunda reforma agraria se entregaba las tierras a los campesinos, al mismo tiempo que se legalizaba a los indígenas sus tierras. Y esto fue un gran proceso de transformación, pero una transformación en la cual no se sembraba el odio, que era el fundamento del modelo comunista, el odio entre la clase proletaria contra la clase capitalista, sino que se entendía que los señores que tenían dinero tenían que mejorar el salario, la educación y la salud de sus empleados, porque de esa manera los empleados eran mejores, eran más inteligentes y podían trabajar mejor. No era lo mismo contratar a un empleado analfabeto que contratar a un empleado que sabía leer y escribir. No era lo mismo contratar a un empleado que simplemente salía a tirar piedras y protestar por los malos salarios, que contratar a un empleado que tenía la aspiración de continuar sus estudios y de que sus hijos sean universitarios, etcétera, etcétera. Eso fue el gran milagro del proceso que llevó adelante Rodrigo Borja. Hoy su muerte me conmueve y por eso
Yo desde ahora les saludo.